Bueno, vamos a ver el combate del día. Feijóo contra Sánchez en el Senado. A ver qué tal, esperemos que sea un duelo digno de estas figuras. He escuchado algunas cosillas, pero no he visto en el contexto, ni tampoco he visto el conjunto. Así que vamos allá con todo. Muchas gracias, presidente. En tan solo 15 días, señor Sánchez, España se ha enterado de que tanto usted como su ministro de Interior nos han mentido. España sabe perfectamente que la mayoría de las familias tienen muchas dificultades para hacer la cesta de la compra. El Banco Central Europeo ha desacreditado sus impuestos a la banca. Usted ha cuestionado la independencia del regulador, compuesto, por cierto, por 27 gobernadores de 27 países miembros. Pablo Iglesias ha vuelto a insultar a su sucesora por no arropar a una de las ministras del Gobierno. Los miembros del Gobierno y sus socios han llamado fachas a los jueces por aplicar las leyes que ustedes aprueban. Y, eso sí, ustedes le han pedido a la prensa primero reservar espacio para que cuente lo que aprueban ustedes en el Consejo de Ministros y, además, por favor, no informar de las polémicas del Consejo de Ministros. Pero esto no es lo peor, todavía hay un par de cuestiones más. Lo peor es que usted dirige un gobierno que ha negociado el Código Penal con aquellos que delinquieron contra la unidad territorial y amenazan a volver a hacerlo. Y, además, mientras hablamos, señoría, en este país se pueden estar excarcelando agresores sexuales y durante estos momentos puede haber agresiones sexuales en España penadas con menor intensidad simplemente por su soberbia a la hora de legislar. Señorías, podría seguir. A ver, lo primero de todo, Feijóo está jugando a la falacia de conjunto. Desde mi punto de vista, mal jugada. Se podría haber hecho mejor. ¿Por qué? En primer lugar, porque no afina a hilar en las texturas de esa falacia de conjunto. Por un lado, está hablando de Pablo Iglesias, por otro lado, está hablando del Ministerio de Igualdad, y por otro está hablando de Pedro Sánchez, de la política personalista del presidente. Y está haciendo esa falacia, dando a entender que todo, en nombre del gobierno, se lleva a cabo de forma uniforme. Y eso puede tener éxito en un oyente que tenga simpatía por ese discurso. Es decir, eso puede ser comprado por alguien que realmente piense que Feijóo lleva toda la razón. Pero difícilmente Feijóo va a conseguir que alguien que sospecha un poco de la palabra de Feijóo pueda ser convencido. Porque precisamente ese argumento de base mezcla cosas que son de diferente naturaleza. Y para una falacia de conjunto exitosa se tiene que analizar la propia naturaleza de aquello que vamos a mezclar. A ver si de verdad pueden tener éxito en un resultado homogéneo. Y aquí creo que no tiene del todo éxito. Es decir, que Feijóo ha arrancado con muchísima fuerza, no con violencia, sino con fuerza, a través de un argumento que ya se ve claramente que si lo analizas desde una perspectiva, digamos, más distante, pues es un argumento mal construido. ¿Y por qué es mal construido? Porque en su conjunto no forman un argumento sólido. Y ese es el problema, la conglomeración de cosas que no terminan de encajar. Porque Pablo Iglesias es verdad que llama fachas a los jueces y es verdad que hace sus cosas, ¿no? Porque Pablo Iglesias tiene, digamos, una marca muy establecida. Pablo Iglesias es único en ese sentido. Pero por otro lado, Irene Montero y Podemos tienen una personalidad muy diferente a la del Partido Socialista. ¿Esto significa que el argumento de Feijóo no es sostenible? Pues desde mi punto de vista puede ser sostenible si se expone de otra forma. Es decir, si en lugar de, por ejemplo, incluir en el discurso que va contra el gobierno a Pablo Iglesias, incluyes simplemente el Ministerio de Igualdad y las influencias externas que tiene ese ministerio por el mero hecho de pertenecer a Podemos, ¿no? Pero lo tienes que hilar de otra forma. Por tanto, Feijóo ha ido con todo en un discurso que es demagógico en su exposición y por otro lado es caótico en su estructuración. Por eso pienso que va a convencer a poca gente. Solamente convencerá a aquellos que ya están en el bando de Feijóo. Y además creo que es un error atribuir a la soberbia del presidente del gobierno pues posibles errores, posibles fallas o simplemente situaciones que no son deseables. Atribuir a la soberbia de Pedro Sánchez el hecho de que se rebajen algunas penas de agresores sexuales, pues yo creo que en un debate como este es un poco serio. Es más un argumento infantil. Se puede achacar directamente pues a la política ideológica. Tenemos en el pasado reciente muchos antecedentes sobre la línea no punitiva que busca, por ejemplo, la política de justicia de Podemos y de la izquierda en España. Por tanto, Feijóo podría haber elaborado un discurso de no tanto atribución a la soberbia, sino de atribución pues a una política ideológica que pudiera estar en conflicto directo con los intereses y necesidades de la ciudadanía española.
Y eso es importante. Si perdemos el contexto de la conveniencia, de los intereses y de las necesidades de la ciudadanía, entonces la intervención está o bien obsoleta o bien coja. Sí, pero durante estos últimos 15 días bastan para referir lo que está haciendo usted. Primero, desproteger al Estado. Después, derogar el principio democrático básico de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Después, dañar el prestigio internacional de nuestro país. Y seguir evidenciando que lo único que le mantiene a usted y a su gobierno unido es el ansia de poder. Con razón han renunciado ustedes a una comparecencia en la que usted puede hablar lo que le dé la gana. Ni todas las horas de cualquier comparecencia podría explicar lo que ha ocurrido en España en los últimos 15 días. Señor Sánchez, su gobierno ha entrado en shock. Y créame, los daños para usted ya son irreparables. El verdadero problema es que para estar unos meses más en la Moncloa está arrastrando a toda la nación. Y no hay institución, organismo o política de Estado que no se hayan impregnado en un barniz de indignidad. Señor Sánchez, está generando usted un clima irrespirable en España. Permítame que le haga algunas preguntas que se están haciendo todos los españoles. Usted dijo que lo ocurrido en Cataluña en el año 2017 era claramente un delito. ¿Ve acertado derogarlo y suprimirlo? Usted prometió en campaña tipificar como delito cualquier convocatoria que atentase contra la integridad territorial de España. ¿Lo mantiene? Llegó a la Moncloa supuestamente bajo la bandera de la higiene democrática. ¿Va a rebajar las penas de corrupción por malversación de fondos públicos? Y la última, mire, señor Sánchez, usted, que por mandato de la minoría independentista ha aceptado cambiar vergonzosamente el Código Penal, ¿podría atender el clamor de la mayoría de los españoles que pide cambiar el Código Penal para no rebajarle las penas a los agresores sexuales? Son preguntas de España, señoría. Muchas gracias. Mira, en esta segunda parte hay claramente en la estructura pues dos secciones. La primera es muy Pablo Casadista, es totalmente maximalista, ofreciendo un panorama cuasi apocalíptico. Yo creo que ellos piensan de verdad que sí, que es así. La exposición en sí misma es caricaturesca y ese es un problema. Es decir, si pretendes ampliar tu cupo y conseguir más votos, pues necesitas no caricaturizar o no llevar a un extremo sensiblemente simplista tu propio discurso. Es decir, la sencillez no es simplismo. Decir que en estos últimos 15 días de repente ha pasado todo esto, la indignidad, ¿no?, del gobierno de España, la pérdida de credibilidad en el ambiente europeo, internacional, todo eso es muy debatible y se puede contraargumentar muy fácilmente, simplemente porque son posiciones maximalistas de poco detalle. Es decir, perder el prestigio internacional. Bueno, pues Pedro Sánchez, que además Pedro Sánchez tiene muchísima calle, lo puede rebatir de 1000 formas. Es decir, que verdaderamente esa primera sección de esta parte es muy rebatible, y más con la pericia de Pedro Sánchez y con, digamos, el desparpajo que tiene Pedro Sánchez, que no le teme a este tipo de discursos, ¿no? Pero se ve que esta política casadista de presentar al gobierno de España como el avatar de la destrucción cortoplacista del Estado. Ojo, estoy de acuerdo con muchas cosas que dice Feijóo. Creo que el gobierno de España está haciendo un montón de cosas que van en una dirección contraria a la necesitada o a la conveniente, pero presentado así, de esa forma caricaturesca y simplista, lleva finalmente la sensación de que Feijóo está vendiendo un discurso poco elaborado, con poco detalle. De cualquier gobierno, de esa forma tan maximalista, se puede aplicar todo este tipo de articulaciones discursivas pues a casi cualquier gobierno del mundo. ¿Por qué? Precisamente porque se puede hacer una interpretación muy abierta precisamente de ese argumento. Y esa interpretación abierta es precisamente el problema que tendría Feijóo en una contrarréplica. En la segunda parte ha hecho 4 preguntas que son muy interesantes y que verdaderamente debería contestar Pedro Sánchez huyendo del detalle. ¿Por qué? Porque el detalle perjudica a Pedro Sánchez y beneficia a Feijóo. ¿Por qué? Precisamente porque Pedro Sánchez está sobreviviendo en el gobierno a través de la negociación con los partidos políticos y los grupos parlamentarios para la adquisición de los presupuestos y llevar a cabo con éxito las empresas de Sánchez. Por tanto, aquí hay mucha materia, mucho material para que Feijóo dé un buen mordisco. Y lo he dejado para el final, esas preguntas, cuando pienso que esas preguntas contienen muchísimo contenido que podría haber sido una articulación maravillosa en la primera parte de esa breve exposición que ha hecho. Pedro Sánchez tiene muchísima calle. Con este inicio, Feijóo no va a coger a Pedro Sánchez. Parece, de hecho, que Feijóo ha elaborado, digamos, una entrada abierta para que Pedro Sánchez pueda ventilársela como desee. Parece que Feijóo le ha regalado la contrarréplica a Sánchez.
Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Señor Feijóo, ¿dónde ha dejado su moderación? En objetos perdidos con su supuesta autonomía política. ¿Veis? Lo primero que le ha dicho es ¿qué posición tiene usted más maximalista, caricaturesca y simplista? Es decir, ¿dónde ha dejado usted la moderación? Pedro Sánchez iba preparado para hacer este tipo también de articulación. Es decir, usted viene totalmente asalvajado, ¿no? Es decir, que al final Feijóo de alguna forma le ha regalado ese argumento, le ha regalado ese punto. Señor Feijóo, usted con sus insultos no daña a este gobierno, daña la convivencia, Silencio, señorías, por favor. Le veo, señorías, muy alterados, les veo muy alterados. Señor Feijóo, le veo a usted muy preocupado por los derechos de las mujeres. Me va a permitir plantearle una pregunta. ¿Usted cree que en España hay problema de violencia de género, sí o no? ¿Lo hay, sí o no? Si lo hay, ¿por qué pactan con aquellos que niegan la violencia de género y la banalizan? Y esta es la cuestión, señorías. No se puede decir que se está con los derechos de las mujeres. No se puede decir que se está con los derechos de las mujeres y pactar y gobernar por aquellos que banalizan y frivolizan sobre la violencia de género. Señoría, es así. Pero además, ¿de qué nos estamos extrañando si cuando uno estudia y analiza cuál ha sido la hoja de servicios de la derecha en relación con los derechos de las mujeres, sabemos cuál es el resultado? Ustedes a lo largo de estos 40 años de democracia, ¿qué es lo que han hecho? Lo que han hecho ha sido votar en contra de la ley del divorcio, votar en contra del aborto, votar en contra de la ley de igualdad entre hombres y mujeres, votar en contra de la libertad sexual, efectivamente. Incluso ayer mismo conocimos las directrices que está dando el fiscal general del Estado y también ustedes dicen que no a esas directrices de la Fiscalía General del Estado. Es decir, no les preocupa lo más mínimo los derechos de las mujeres. Señor Feijóo, no solamente votaron ustedes en contra de esas leyes, sino que las han recurrido ante el Tribunal Constitucional. Y mientras recurrían esas leyes ante el Tribunal Constitucional, que son conquistas de derechos de las mujeres, lo que hicieron fue, mientras gobernaban, poner a un militante del Partido Popular al frente del Tribunal Constitucional. Hombre, no venga usted diciendo que ustedes no han manipulado las instituciones tan importantes para nuestra democracia como el Tribunal Constitucional. Miren, ustedes, en fin. A ver, claramente Pedro Sánchez iba ya con esto preparado y sabía perfectamente lo que iba a exponer, porque esto no le sale así a partir de la exposición de su contrario. Pedro Sánchez en este sentido se está ganando de calle este debate, este duelo, precisamente porque tiene este desparpajo. Sale muy cómodo a comerse el escenario. Y esto es muy importante. Pedro Sánchez domina el escenario. Se ve que en la primera partida el señor Feijóo quería dominar el escenario, pero claramente no tiene esa fuerza inércica primera que tiene Pedro Sánchez, que llega y disfruta de esa posición. Yo no veo a Feijóo disfrutando de esa posición y es un enorme problema para Feijóo, porque Feijóo se ve que está como incómodo intentando no desacertar y se lo lleva escrito, lo lleva medio preparado, pero no parece que confíe mucho en dejarse llevar de forma espontánea. Que Sánchez tampoco lo hace. Pero fijaos qué soltura tiene a la hora de echarle en cara al otro, cosa que Feijóo no tiene esa soltura. Pero es interesante reseñar que bueno, que Pedro Sánchez ha dicho lo que le ha dado la gana, lo que hace es estandarizar un montón de cosas que son completamente diversas. Por ejemplo, no es lo mismo la ley del divorcio, que de hecho el Partido Popular no era lo que es hoy, ni mucho menos, que la ley, yo qué sé, del matrimonio homosexual, que lo de la libertad sexual. Es que son cosas tan diferentes y con contextos tan diferentes que crear ahora el núcleo discursivo de que el Partido Popular siempre se opone a todas las cosas que benefician a las mujeres, cuando de hecho no es así, y se puede ver perfectamente que el Partido Popular ahora mismo tiene una línea de apoyo, por ejemplo, la ley integral contra la violencia de género y todo esto, pues verdaderamente puede ser un argumento con mucha fuerza, pero todos sabemos, excepto aquellos que son anti Partido Popular, todos sabemos que en el fondo es un argumento que se ha ido por los cerros de Úbeda. No tiene nada que ver con lo que está pasando estos días y además sabemos perfectamente que Partido Popular y Vox son dos partidos diferentes que obviamente están en la línea de la derecha. Pero decir ustedes son igual que Vox porque ustedes hacéis pactos con Vox, ese argumento de hecho rebota en Pedro Sánchez y se diría que es igual que Podemos,
porque él hace políticas con Podemos. Pedro Sánchez busca tener siempre pues ese dote de moderación, de persona de Estado que huye de los extremismos y que tiene legitimación internacional. Así que ese propio argumento se le puede volver en su contra. El hecho de decir Partido Popular es la extrema derecha porque se acerca a Vox de vez en cuando para pactar y gobernar, etcétera, cuando en toda la línea histórica reciente de la política de este país hemos visto que de forma numerosa el Partido Popular ha intentado evitar en la medida de lo posible acercarse a Vox. De hecho, lo hemos visto precisamente en estas manifestaciones, lo vimos en la moción de censura y continuamente el Partido Popular está muy preocupado de parecer de derechas por acercarse a Vox. Está buscando precisamente esa línea que sería más de centro derecha, ¿no? Y claro, precisamente por eso hace daño este argumento. Visibiliza la falta de centrismo del Partido Popular, pero es un argumento endeble. Por tanto, hace daño, solamente puede hacer daño en la medida de lo posible, que es dentro de todos aquellos que ya a priori han adquirido esta idea. Esta idea es difícilmente implantable con este discurso. Este discurso refuerza al final un sesgo que muchos tienen, que es que el Partido Popular es lo mismo que Vox, cosa que evidentemente no es. Son partidos que tienen algunas cosas en común, pero al final son muy diferentes. Y de hecho se ve que Vox y el Partido Popular en Madrid, por ejemplo, se meten mucha caña. Se ha visto en Andalucía, por ejemplo, las políticas del Partido Popular poco tienen que ver con las de Vox. Vox, por ejemplo, siempre está hablando de una política centralista antiautonómica y aquí no están respetando la realidad al 100% ninguno de los dos. Dan lecciones de todo. Parece que aquí solamente los españoles somos buenos españoles cuando votan al Partido Popular. Solamente hay gobiernos legítimos cuando son gobiernos del Partido Popular. E incluso vienen ustedes aquí a darnos lecciones de constitucionalismo cuando llevan 4 años incumpliendo con la Constitución. Esto es pura demagogia y es mentira. De hecho, Feijóo, expliqué en un vídeo anterior señor Feijóo, que se lo son digo con todo todos. el respeto y también con todo el Todos. aprecio que le tengo a su señoría. Los Antes de dar que lecciones de hacen eso. constitucionalismo, cumple con la Constitución. Antes de dar lecciones de higiene, vengan ustedes lavados. Qué chulo es. A ver, el problema es que con poco que estés actualizado de las cosas que suceden en este país y cómo funcionan los órganos, sabes que está haciendo demagogia y está creando un discurso bien articulado para dominar y tener la hegemonía del escenario. Y funciona, dentro de ese contexto funciona, fuera de ese contexto no funciona. Por ejemplo, a mí Sánchez no me ha convencido absolutamente para nada, porque lo primero ha dicho, cumple la Constitución, ¿vale? Pues cúmplela tú, que has hecho estados de alarma inconstitucionales. Es decir, son todos argumentos que pueden rebotar en contra de Sánchez. El Partido Popular no cumple la Constitución porque no hay un pacto para el CGPJ, etcétera. Bueno, no es el Partido Popular, es que los políticos de este país no llegan a un acuerdo, es decir, los grupos parlamentarios no terminan de llegar a un acuerdo para renovar. Eso no significa que la culpa sea del Partido Popular o del Partido Socialista, porque la responsabilidad es de todos ellos. Por tanto, al final es parte del relato del Partido Socialista que funciona para el Partido Socialista y reforzarse en su propio terreno, pero no conseguir mayor terreno. Pedro Sánchez podría haber hecho un discurso en lugar de ataque-defensa. La mejor defensa es un buen ataque, ¿no? En lugar de eso, podría haber hecho un discurso que hubiese convencido a partir de cierta falsa humildad, estableciendo pues unos estándares de autocorrección a partir del esfuerzo, del trabajo y del conocimiento. Es decir, este gobierno trabaja tanto y de una forma tan intensa que obviamente a veces hay cosas que son desajustes y tenemos que volver a ajustarlas. Y el hecho de que haya ciertos desajustes no tiene por qué implicar que el gobierno sea fallido. Al revés, el gobierno trabaja muy duro y consigue cosas efectivas. Y precisamente por eso podría haber articulado Pedro Sánchez su discurso en base a aquellas cosas que en el fondo mejoran la calidad de vida de los españoles, ¿no? Pero al final
La mejor defensa es un buen ataque. Solo convence a los que ya son sanchistas. Senador Núñez Feijóo tiene la palabra. Tengo que felicitarle, señor presidente. Es usted el presidente más moderno. Bueno, un segundo. No ha respondido a nada. Pedro Sánchez ha dicho lo que le ha dado la gana, como le ha dado la gana. Ha hecho un meeting anti-PP y ya está. Y una cosa, el Senado no está para eso. Y la oposición precisamente está para lo que hace Feijóo, que es hacerle preguntas al gobierno. Por tanto, es de muy cara dura salir ahí a responder a unas preguntas sin responder a unas preguntas y simplemente haciendo un meeting anti-oposición. Eso es de muy cara dura. Que ha tenido España. Señoría, antes de que usted fuera presidente del gobierno, ya como presidente de una comunidad autónoma ya habíamos aprobado leyes contra la violencia de género. En todo caso, señoría, nosotros no pactamos presupuesto. ¿Veis? El argumento endeble ese de vosotros sois el diablo anti-mujeres en España, es que no se sostiene. Fijaos cómo se ha quedado aquí Pedro Sánchez. No se sostiene porque no es verdad. Y el Partido Popular ha sido el partido del bipartidismo que representa a la derecha, eso sí. En sus filas ha tenido a la derecha de Vox también, pero hoy en día aquellos que son más de derecha se han ido a partidos tipo Vox. Y el Partido Popular se ha quedado al final como el centro derecha. Ese núcleo argumental del Partido Popular representa a la derecha retrógrada desde hace años y sigue siendo eso, ya no se lo cree nadie. Porque si hubiese sido así de verdad, en Andalucía no habrían sacado tantos escaños. Y bueno, actualmente el Partido Popular no tendría pues tanto empuje. Y de hecho, bueno, Rajoy tuvo mayoría absoluta y Aznar tuvo mayoría absoluta. Por presos. Ni pactamos presupuestos por la unidad territorial de nuestro país. Señoría, usted preside un gobierno en llamas. ¿Por qué? Porque ha dejado de gobernar y se ha dedicado a un incendio tras otro. ¿Y qué pasa cuando hay un incendio? Pues que todo el mundo intenta escapar. Ya me he fijado que los diputados de Podemos ni están. ¿Sabe por qué, señoría? Porque... Señorías, por favor. Señoría, los ministros... Señorías. Senador Ruiz de Diego, guarde silencio, por favor. Muchas gracias. Los diputados y diputadas ministros de Podemos no están. ¿Le parece bien? Veo que eso es un tema menor en una sesión de control. Mire, sabe una cosa, mire, a mí no me interesa ser implacable. Lo que me interesa es ofrecer una alternativa imbatible. Por eso yo no le voy a insultar nunca en las sesiones de control. ¿Sabe por qué? Porque para insultar ya llegan ustedes, señoría, ya llegan ustedes. ¿Qué le pasa a Feijóo? A ver, la primera parte de nosotros no hacemos pactos de Estado que debilitan el Estado está bien, podría haber argumentado desarrollado más por ahí. Pero después directamente se ha ido a justificar lo que ellos no hacen y a justificar que ellos son mejores. Y lo de los diputados de Podemos, ¿a qué viene? Están en el Senado, allí no hay diputados de Podemos. En todo caso habría senadores de Podemos, pero la senadora de En Comú Podem fue echada en 2021 y allí está el grupo de izquierda. Pero no sé si se refiere, no sé, ¿a qué se refiere Feijóo con que no hay diputados de Podemos allí? Es absurdo. Es como si María Jesús Montero dice en el Congreso de los Diputados, aquí no está Ayuso para defenderla. Ayuso, ¿qué va a hacer allí en el Congreso? Cada uno está donde debe estar, ¿no? No entiendo. De hecho, la cara ha sido un poema. No entiendo por qué dice eso. Si es que se refería a que los diputados de Podemos tendrían que haber ido al Senado en calidad de visitantes. Y eso de que... que yo no insulto, ¿a qué viene? ¿Por qué justificas? Yo no insulto porque yo soy muy buena gente y buen rollo. Está muy deslavazado. Se ve... Pienso, sinceramente, que le ha descolocado muchísimo la respuesta de Pedro Sánchez. Le ha descolocado tanto el hecho de que Pedro Sánchez no haya respondido a nada de lo que ha preguntado, que ha perdido por completo el norte. Y está intentando defenderse de las acusaciones que ha hecho el Partido Socialista. Es decir, que al final, la pelota del juego la tiene Pedro Sánchez y Pedro Sánchez no permite que juegue nadie. Esto es interesante. Le ha robado por completo la dominancia del escenario a Feijóo y Feijóo se ha quedado sin recursos y ha intentado por completo justificar por qué debería jugar con la pelota. Es interesante esto, ¿eh? Fijaos cómo Pedro Sánchez ha dado la vuelta a todo y al final
ha conquistado el territorio discursivo. Feijóo se ha quedado casi sin recursos directos. Está usando de forma deslavazada diferentes argumentos como recursos para dañar a su contrincante, pues creo que con escaso efecto, muy escaso efecto. Señorías, mire, en mayo de 2018 usted subió a la tribuna para engañarnos desde el Congreso de los Diputados y se presentó como adalid de la limpieza democrática. Dijo que venía a luchar contra la corrupción y lo que ha hecho es intentar corromper las instituciones para ponerlas a su servicio y al servicio de sus socios. Señoría, sacando de la cárcel a los condenados por el Tribunal Supremo en contra del criterio del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General del Estado, derogando los delitos que cometieron quienes le hicieron a usted presidente del gobierno, que cometieron los que le mantienen usted en la presidencia del gobierno. ¿Para qué? Para que puedan volver a seguir cometiéndos. Mire, lo dice el señor Junqueras hace un par de días. Bajará el precio al volver a intentarlo. Por lo menos el señor Junqueras no le mienta a los españoles. Usted sí. Señoría, usted no tiene límites, pero España sí. Nunca nuestro país estuvo ante un gobierno como usted. Pero nuestro país es mucho mejor que su gobierno y nuestro país es mucho mejor que usted, señoría. Todo aquello que ha dicho desde mayo del 2018 hasta Junqueras no está mal, no está del todo mal, aunque debería añadir, digamos, contenido pues a esos argumentos generales, ¿no? Si añade matices, digamos que refuerza por completo, creo, digamos, ese argumento. Pero en la última parte, España es mejor que usted. Todo eso suena demasiado a Pablo Casado. Pablo Casado amaba ese tipo de intervenciones. Y la verdad es que son llamativas, son bien sonantes, pero muy poco efectivas. España es mejor que usted. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Si es que España no es mejor ni peor que una persona, es decir, que no tiene ningún sentido hacer ese tipo de comparativas. Lo que sí tiene sentido es lo que ha dicho, por ejemplo. Usted está finalmente asociando la delincuencia al poder del gobierno, ¿no? Está llevando a cabo ese argumento. Ok, ese argumento puede funcionar, pero lo remata mal. Ese es el problema, lo remata con un argumento más poético que realista, que pragmático. Y al final, este tipo de discursos deben siempre permanecer en el terreno pragmático. Y además fundamentados con datos, y fundamentados y terrenalizados pues con matices que anclen en la tierra los discursos. Rematar con un usted se cree mejor que España, pero España es mejor que usted. No ha dicho exactamente eso, pero bueno, es un poco eso. Eso puede impresionar a un niño, pero rematar es difícil, lo entiendo, pero no remates una intervención que empezó medianamente bien con una máxima que suena más a un panfleto propagandístico o a un meeting. Señoría, ojalá pudiéramos hacer una moción de censura. Le garantizo que la próxima vez que nos veamos en el Congreso de los Diputados será en mi debate de investidura. Señoría, con 350 diputados, Silencio, señorías. con 350 Silencio. diputados, la mayoría le debe obediencia debida. Y la otra está encantada con usted, y no lo digo yo, lo dice el señor Otegi. Ahora bien, señoría, esto no quiere decir que no vaya a hacerse. La moción de censura se hará. Y se hará el 28 de mayo, pero no en una urna en el Congreso de los Diputados, sino en miles de urnas en todos los ayuntamientos de España. Ahí es donde la sacaremos adelante, señoría, para empezar a pasar página de la pesadilla más grande que ha vivido España, gracias a su gobierno y a usted. Y por favor, si quiere usted contestar alguna de las 4 preguntas que le he hecho, es su turno por segunda vez. Ahí está muy bien, ¿ve? Respóndame de una vez, es su deber. Hay una cosa que no me gusta de los políticos, y lo hacía muchísimo Pablo Casado y lo acaba de hacer Feijóo, que es hablar del futuro con predictibilidad. Es decir, hablamos del efecto bola de cristal. Usted y yo nos veremos una próxima vez en mi investidura. Oh yeah, baby. Feijóo, no vales para ser un chulo, tío. A ver, con todos mis respetos, si mandas el mensaje de que tú ya has ganado las siguientes elecciones, vas a perder apoyos. Porque eso no gana votos. Esa soberbia, ese orgullo, esa arrogancia de decir, usted y yo nos veremos, pero en mi investidura, porque voy a ganar. Ya he ganado. Eso no manda una buena imagen. Un político no está para predecir el futuro. Está precisamente para ganarse el futuro que desea, para trabajar duro, para
conseguir el apoyo popular. Muy feo, eso por parte de Feijóo no me ha gustado nada. El detalle de Otegi ha estado muy bien, porque es verdad que lo dijo. Pero es que fijaos como Pedro Sánchez gesticula y responde silencio, señorías, por favor. a través de Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. la expresión corporal. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, alguna matización. Han sido los españoles quienes votaron e hicieron primera fuerza política al Partido Socialista Obrero Español. En segundo lugar, señoría, este Gobierno se dedica a lo que hemos aprobado, por ejemplo, en el día de hoy en el Consejo de Ministros. 1 millón de familias se van a ver beneficiadas ante el alza de los precios del Euribor con un acuerdo que hemos logrado con el sector financiero. 2.300.000 trabajadores y trabajadoras se benefician de contratos indefinidos más gracias a la reforma laboral que pactamos con los agentes sociales, o 9 millones de pensionistas no ven perdido su poder adquisitivo como consecuencia del cumplimiento legal. Y ahora viene la parte de vender las bondades del Gobierno. Que tiene todo gobierno y también la oposición es construir convivencia. Y uno de los principales problemas que hemos tenido durante estos últimos 40 años de democracia es, sin duda alguna, la crisis de convivencia en Cataluña. Ustedes vienen aquí hablando como solucionadores, pero estuvieron gobernando más de 6 años en España. Recordemos por un instante qué es lo que pasó desde el año 2011 hasta el año 2018. En el año 2011 y 2012 se produjeron sendos referéndums de independencia en Cataluña. Ustedes, ¿sabe cómo combatieron a ese independentismo? Apoyando los presupuestos del señor Mas y consolidando el gobierno de la Generalitat en Cataluña durante esos 2 años. En 2014, señoría, hubo otro referéndum de independencia. ¿Qué hizo el Partido Popular desde el Gobierno? Nada. Mirad para otro lado, a por uvas. En 2017 hubo unas leyes de desconexión que se aprobaron por parte de la mayoría independentista catalana en el Parlamento de Cataluña. ¿Qué hizo el Partido Popular? Nada. Bueno, nada legal. Porque ilegalmente, claro que ustedes crearon una policía mal llamada patriótica para perseguir a sus adversarios políticos y obstruir la investigación de la justicia que afectaba a casos del Partido Popular de corrupción. Luego llegó el 9 de octubre, luego llegó la Declaración Unilateral de Independencia. ¿Y qué es lo que hice yo como líder de la oposición y qué hizo el Partido Socialista en esta misma Cámara, en este mismo Senado? Apoyar el artículo 155, defender la Constitución y defender la integridad territorial de España. Cuando tuve el honor de ser elegido presidente del Gobierno, el Partido Popular, ya en la oposición, antes de corresponsabilizarse y de solidarizarse con un problema que ustedes no crearon, pero que desde luego no contribuyeron a solucionar, antes de responsabilizarse y de solidarizarse, lo que han hecho ha sido reprochar al Partido Socialista que apoyó el artículo 155, es decir, que estuvimos con ustedes y ustedes no están con nosotros. Porque realmente, señoría, a ustedes no les interesa Senador Ramos Acosta, resolver el guarde problema silencio, de por favor. Cataluña. Durante estos 40 años, ustedes lo único que han hecho ha sido confrontar territorios para tratar de arañar unos votos en el resto de España. Eso es lo que han hecho. Qué duro, ¿eh? Qué duro ha estado aquí Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se siente muy cómodo con su relato y se nota y se cree el relato. Entonces, el gran problema que tiene Feijóo es que el relato de Pedro Sánchez se puede articular de forma dicotómica y mesiánica. Es decir, dicotómica, hay un bueno y hay un malo, y mesiánica. Gracias a que estoy yo, las cosas se pudieron hacer de una forma, pero ustedes son un problema porque no hicieron absolutamente nada. Claro, eso es mentira. Obviamente el Partido Popular hizo cosas. Otra cosa es que si lo que hizo fue lo correcto o que si lo que hizo fue lo mejor. Ese es otro debate, ¿ok? Pero aquí ese debate no existe. El único argumento, que no es un debate, es un argumento, es una verdad para él, ¿vale? Para Pedro Sánchez, es que el Partido Popular no hizo absolutamente nada y que incluso se está beneficiando todo el rato del conflicto. Por eso, de alguna forma, lo estimula. Por tanto, el Partido Popular es un cáncer para el conflicto en Cataluña y gracias al Partido Socialista ese conflicto o no existe o va a menos, ¿no? Y claro, eso es una falacia. Realmente no es que sea así. Ojalá la realidad pudiera ser tan fácil, pero no es del todo así, ni mucho menos. Pero claro, se siente tan cómodo en su relato Pedro Sánchez que ese tono evidencia que está relatando una supuesta verdad, lo que lleva finalmente a una credibilidad en lo que es su exposición, no tanto en su contenido. Y Feijóo no tiene ese punto. A Feijóo le falta sentirse totalmente cómodo con su relato y hablar con esa soltura. Eso es lo que han hecho. Y mira que hay cosas malas que decir del Partido Socialista últimamente.
Porque el Partido Socialista ha tenido muchos escándalos y ha tenido muchas meteduras de pata y se pueden hacer lecturas, interpretaciones muy negativas de muchas cosas del Partido Socialista. Pero Feijóo no termina de sentirse cómodo en ese relato. Es como que no termina de gustarle esa posición de ser esa oposición voraz. No termina de verse ahí. Es como que es demasiado elegante, demasiado señorial como para bajarse al barro. No le veo bajarse al barro. Pedro Sánchez se baja al barro y se come a que le dé la gana porque es un killer. Este gobierno, señoría, por supuesto, y se lo voy a decir además con toda claridad, el otro día en un debate se lo dije, señoría, ¿usted qué prefiere, la Cataluña y la España de 2017 o la Cataluña y la España de 2022? Porque la respuesta es de cajón. La mayoría de españoles y catalanes quiere la Cataluña y la España de 2022 y no quiere volver a la Cataluña y la España de 2017. Y para mí, como presidente del Gobierno de España, señoría, como presidente del Gobierno de España, una de las principales satisfacciones que tengo es ver cómo en Cataluña hoy prima la convivencia y no la confrontación. Y desde luego el Gobierno de España va a continuar avanzando en esa hoja de ruta para la reconciliación y el reencuentro de señorías. Pero en todo caso, señorías, sí es que da igual. Si a ustedes no les importa Cataluña. Pero bueno, esa lectura de lo que pasa en Cataluña vuelve a ser, como dije antes, dicotómica y simplista y mesiánica. Es decir, gracias a que yo esté aquí, se soluciona el tema del conflicto en Cataluña. Pero no es cierto. Gracias a que está Pedro Sánchez, se ha permitido dar oxígeno precisamente a la parte demandante, que es el catalanismo independentista. Se le ha dado oxígeno, se le da oxígeno, por tanto se está avivando y está consiguiendo mayor hegemonía política en el territorio catalán. Y es por eso que los conflictos azuzados de forma germinal dentro de esos grupúsculos ahora mismo no están sucediendo como sucedían cuando se intentaban reprimir con la derecha. O no tanto reprimir, pero sí amonestar cuando se acometía una ilegalidad. Y actualmente las ilegalidades se están incluso obviando, como pasa por ejemplo con el incumplimiento del 25% de castellano, que el propio Estado español pues decidió hacer la vista gorda y no meterse en eso. Pero bueno, es un debate muy largo. No les importa Cataluña, señoría. A ustedes no les importa Cataluña. Mire, nos hemos desayunado con dos portadas hoy. A ustedes no les importa Cataluña. Bastante interesante, que explica el porqué del tono bronco del señor Feijóo. El Partido Popular anima a Feijóo a ser implacable con... Mira, y saca El Mundo. Va preparadísimo. Claro, es el mismo diario, señoría, que un día antes de que usted y yo llegáramos a un acuerdo para renovar el Consejo General de Poder Judicial y ustedes pudieran cumplir definitivamente con la Constitución después de 4 años, le dijo a usted, el Partido Popular, atento señor Feijóo, teme a la reacción política, judicial y mediática. Insisto, política, judicial y mediática. Usted, señor Feijóo, presume de ser un político previsible, que no autónomo, previsible. Y es cierto, no hay más que leer las portadas de los medios de comunicación conservadores para saber qué va a hacer y decir ese día. Increíble. Ha implantado la idea de que el Partido Popular está promovido por las élites de la derecha mediática, ¿no? Cosa que el argumento es muy endeble, pero es muy efectivo. Pregunta. Es interesante, es muy endeble y muy efectivo. ¿Por qué es endeble? Porque simplemente ha sacado una portada del Mundo y ha hecho una correlación pues totalmente banal entre una portada del Mundo y un hecho político. Es decir, como la portada del Mundo dijo una cosa, usted actuó en consecuencia. Bueno, eso no evidencia una causa de nada. Por tanto, hay una contigüidad y de hecho... si analizas bien, digamos, lo que ha sucedido últimamente en España, pues básicamente los medios de comunicación están intentando predecir lo que pasa, más que los partidos políticos intentan contentar a los medios. No es tanto así, ni mucho menos. De hecho, se puede prever de antemano muchas de las cosas que a veces pasan. Por ejemplo, se podía prever que verdaderamente se iba a romper ese pacto por el CGPJ. Se podía prever precisamente por lo mucho que tensa Pedro Sánchez todos los frentes. Es que demasiado bien a veces le salen las cosas a Pedro Sánchez con todo lo que se arriesga, con todos los frentes abiertos que suele tener. Y precisamente todos esos frentes viene por el hecho de que tiene 120 escaños y por tanto, al ser tan débil dentro del Congreso, pues necesita siempre pactar y conseguir el beneplácito de muchísimos partidos y grupos. Y claro, necesita el beneplácito del Partido Popular para el CGPJ, pero es que la posición del Partido Socialista tampoco beneficia ese pacto.
No diré que la posición del PP lo beneficie, pero es que tampoco la del Partido Socialista lo hace. Porque de hecho hemos escuchado numerosas veces a Pedro Sánchez hablar de Partido Popular muy mal. Incluso Marlaska dijo que era una organización criminal, tío. En el fondo tampoco hay una cortesía entre todas las partes. ¿Qué me vais a contar? Se puede prever que el conflicto emerge en todo momento en los pactos entre ambos partidos. Claro que sí. De don Josep Lluís Cleries y González tiene la palabra su señoría. Bueno, pues decepcionante total. La verdad es que me parece... Yo entiendo que es muy difícil salir ahí, hablar, intentar llevarse el gato al agua, pero es decepcionante. Es decepcionante Feijóo como... con todas las cosas que está pasando en España, no logra articular finalmente una exposición que con contenido sea también convincente, digamos, en su apariencia. Y por otro lado, Pedro Sánchez, que consigue dominar, digamos, ese duelo de una forma muy sencilla, simplemente pues dejándose llevar por su relato, que lo tiene muy interiorizado, muy aprendido, y que además tiene una gran credibilidad dentro de lo que es su tono. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez parece más un actor que otra cosa. Parece más un actor que un gobernante cuando expone. Y es porque tiene, pues, mucho control tanto de su tono, como de su volumen, como del timbre, como de los gestos, la gesticulación, las caras que pone. Es decir, tiene mucho control corporal y mucho control en su voz. Por tanto, al final Pedro Sánchez casi que entiende bien cómo funciona psicológicamente la mente humana, ¿no? Dentro de ese contexto. Feijóo parece que está intentando convencer y Pedro Sánchez parece que está simplemente contando evidencias absolutas que son aplastantes. Y claro, digo parece, ¿eh? Y Feijóo tiene un problema. Para transmitir esa credibilidad tiene que ser más cara dura, tiene que bajarse al barro. Para enfrentarse a Pedro Sánchez se tiene que bajar al barro, tiene que ensuciarse. Y ensuciarse no implica ser insultante, ser una persona tosca, para nada. Significa echarle morro y hablar como si estuviese hablando en mitad de la calle. No con un papelito, no con una programación del discurso, sino con un relato bien construido, bien interiorizado y en última instancia sin miedo a soltarlo. Parece que tiene miedo a equivocarse y a que le juzguen. Y en este rato pienso que ha puesto muchas semillas, Feijóo, pero no ha sabido elaborar finalmente argumentos desarrollados. Ha puesto el germen y no ha dejado que se desarrollara finalmente. Y Pedro Sánchez, en su primera intervención, se ha defendido con un buen ataque. Y la segunda intervención lo que ha hecho ha sido, primero, exponer las bondades de su gobierno y, segundo, evidenciar la inutilidad, incluso la toxicidad del Partido Popular cuando ha estado gobernando. El problema es que ese tipo de discurso no tiene mucho recorrido cuando lo analizas fríamente. No lo tiene. Pero las personas emocionales sí pueden comprar ese discurso. Feijóo apela al ciudadano con un discurso que intenta ser intelectual, pero que no llega. Y finalmente se queda en un discurso muy emocional que no tiene un buen contenido emocional. ¿Por qué? Porque Feijóo no es un hombre emocional. Es un hombre racional. Intenta aparentar ser racional, pero en este tipo de discursos intenta apelar a la emoción. Y creo que le sale mal por la propia naturaleza del político. Creo que deberían trabajar desde la propia naturaleza de Feijóo, no intentar que Feijóo sea una especie de contrincante de Pedro Sánchez. Deben construir mejor desde sus propias bondades internas, cosa que creo que no lo están logrando. Feijóo está perdido todavía contra Pedro Sánchez y a veces saca un tono muy casadista, cosa que puede ir en su contra, ya que sabemos cómo ha acabado Pablo Casado. En fin, hasta la próxima, amigos.